Gracias a Dios porque es Dios el que nos ha dado vida para estar aquí. Yo le doy gracias a Dios porque Él es el que me da la fortaleza, Él es el que me da la energía y cada mañana son nuevas sus misericordias. Hoy vamos a disfrutar sus nuevas misericordias y yo creo que una de las nuevas misericordias de hoy es que estamos vivos y que tenemos salud, ¿verdad? Porque hoy día amanecieron muchos hospitalizados, otros quizá en una pobreza terrible, otros quizá sufriendo incomprensiones, bueno, infinidad de vicisitudes de la vida. Pero oramos por usted, amigo querido, oramos por usted, querido oyente, para que nuestro buen Dios le pueda abrir puertas y ventanas a aquel que está sufriendo y pasando por necesidades profundas. Servimos a un Dios que nos ama, un Dios que tiene solo buenos pensamientos para nosotros. Así que si estamos atravesando el desierto, si estamos en esta travesía del desierto, sabemos que Dios ha preparado 42 jornadas para que no nos quedemos estacionados en una de ellas, sabiendo que todas las jornadas son para salir de ellas. Así que todos tus problemas, todas tus dificultades, todas tus incomprensiones de otros hacia ti, son solo para que aprendas. Dios ya tiene una salida para ese problema, ya tiene una salida para esa situación difícil. Así que confiamos en Él. Él es nuestro Rey, no confiamos en el hombre, no confiamos en las fuerzas del caballo, ni en las armas forjadas de hierro, sino que confiamos en nuestro Dios. Estoy tratando de inyectarte ánimo, hermano. Mira, estamos estudiando a Josafat. Tienes que poner atención a todos los mensajes, ya que todos estos mensajes anteriores se refieren a Josafat como aspectos de nosotros, como los reyes y sacerdotes del Nuevo Testamento. Así que estamos haciendo una aplicación práctica de la sombra del Antiguo Testamento para entender nuestra posición delante de Dios. Buenos días a todos. Buenos días, hermana Meli. Dice saludos, Pastor Carrillo. Buenos días a mi hermana Teresita, a mi hermana Carmen López, que el Señor les continúe bendiciendo. Buenos días, hermano Romy. Buenos días, Artes García. Buenos días, hermana Ramona Garzán. Buenos días, Mari Rodríguez. Buenos días, Irma Rojo. Buenos días, Agustín Rojas. Buenos días a todos. Hoy es el día del Señor. Algunos creen que el día del Señor es solo el domingo. No. Para nosotros todos los días son los días del Señor. Entonces volvamos a Josafat porque estamos en esa materia. Estamos en esa esencia. Estamos pidiéndole a Dios que nos ayude a entender el propósito de que Él a todos estos reyes los usó para que naciera Cristo. Y eso debe de darnos una esperanza a nosotros muy fuerte, que Él puede usarnos a nosotros para que nazca Cristo a través de nosotros. Entonces Josafat es un rey muy importante porque quiero que usted vea que él fue un rey que buscó a Dios, hermano. Él fue un rey que buscó a Dios y nos debe de sorprender que Dios usa 4 capítulos completos para hablar de él y el inicio del 5º para registrar su muerte. Pero pongamos atención porque hoy quiero hablar, hermano, de que tenemos que ver bien claramente que los reyes que Dios puso aquí en la Biblia para que Cristo naciera eran buenos, pero a la vez eran malos. Eran buenos, pero a la vez eran malos, porque ellos tipifican a los reyes del Nuevo Testamento, que somos buenos, pero también a la vez somos malos. Pero tenemos que dejar entrar ese concepto con claridad a nosotros, hermano,
porque Dios te ama a ti siendo bueno y siendo malo. Tú y yo somos buenos y somos malos, pero Dios nos ama así, hermano, porque Él así nos puso en esta tierra. Si nosotros no fuéramos personas caídas, nosotros fuéramos buenos, pero nosotros somos personas caídas, por eso somos malos. Pero Dios no tiene problema de usar gente buena mala. Y eso lo puedes entender desde el principio de la Biblia, porque desde el principio de la Biblia dice que el hombre comió del árbol del bien y el mal. Y como tú ya eres un poco más entendido que el resto de los cristianos, tú sabes que el árbol del bien y el mal, el hombre lo comió en la vida espiritual. No vayas a creer que todo empieza en el Edén. En el Edén empieza visiblemente, pero antes del Edén, antes de Génesis, todo esto sucedió en la vida espiritual. Si tú no lo entiendes, no estamos preocupados porque no estamos aquí para que tú entiendas, sino que estamos aquí para que aprendas. Fíjate que lo que estoy diciendo es diferente, hermano, entender a aprender. El Señor Jesucristo hablaba y dice la Biblia claramente que Él hablaba en parábolas para que no entendiera la gente. Así que no vayas a creer que soy un neófito en este asunto o que estoy tratando de filosofar con la palabra de Dios. No, 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 no. La palabra de Dios es firme, es consistente, es como una espada de dos filos que rompe al entrar y rompe al salir. Jesús dijo que él hablaba en parábolas para que la gente no entendiera. Pero por otro lado, él dice que entenderá el entendido. Y él también dice que a los discípulos les va a explicar lo que él habla públicamente que no se entiende. Entonces, nosotros tenemos que pedirle a Dios discernimiento, porque el hombre vino dañado. El hombre llegó a esta tierra dañado. En pecado me concibió mi madre. Muchos tienen falsas ideas y creen que el pecado al cual se refiere que en pecado me concibió mi madre, que es pecado tener una relación íntima el papá con la mamá y que ese es el pecado que nos produce a nosotros. Eso es una mentira. Nosotros somos el producto del amor de dos personas que Dios unió. Aleluya. Entonces, tenemos que poner mucha atención porque nosotros en la vida del Espíritu comimos del árbol del bien y el mal. Y fíjate que en la vida del Espíritu está el árbol de la vida. El camino del árbol de la vida se cerró en el huerto del Edén como una figura de que en la vida del Espíritu el cristiano ya no pudo comer del árbol de la vida porque comió el del bien y el mal. Y Dios no quería que la vida en el Espíritu se perpetuara siendo buenos y malos, fíjate, siendo buenos y malos con la vida divina en la vida del Espíritu. No, 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 dijo Dios, mejor los vamos a poner en la tierra, van a llegar caídos allá a la tierra, pero ahí los vamos a levantar con el verdadero árbol de la vida. El verdadero árbol de la vida es Cristo, hermano. O sea que nosotros en la vida del Espíritu, nosotros comíamos Cristo y Cristo y Cristo, pero llegó un momento en que nos engañó la serpiente. La serpiente no engañó en el huerto del Edén, ahí solo es una explicación de que él en la vida del Espíritu dañó a Eva e hizo comer a Adán. Adán no pecó, porque Adán es Cristo, es tipo de Cristo. O sea que nos está contando pues Dios una historia de algo que sucedió en el Espíritu y nos pone a Adán como tipo de Cristo y a Eva como tipo de la iglesia, pero nosotros estábamos en Cristo, nosotros siempre le hemos pertenecido a Adán. Nosotros somos la esposa de Adán, pero del Adán postrero. El Adán primero lo ponen en el huerto y el Adán postrero que cuesta entender en la mente humana que Dios ponga
al que es primero de último y al que es de último ser el primero, ¿verdad? Pero él así funciona, por eso él dice los postreros serán primeros y los primeros serán postreros. Ese es un decir de él. Para él el que fue antes es primero y el que es postrero es primero. O sea que el último para Dios es primero y el primero para Dios es último. El postrer Adán, fíjate. A Cristo no lo tiene como el primer Adán, lo tiene como el postrer Adán, porque el postrero es primero. Entonces Cristo existió antes que Adán. Y si Cristo existió antes que Adán, la esposa de Cristo, que eres tú y yo, existimos antes que Eva. Bueno, le pido a Dios que te dé sabiduría, pero estamos con Josafat. Estamos con Josafat. Porque Josafat nos lo pone Dios para que entendamos cómo va a operar Dios aquí en la tierra con nosotros, con gente buena, mala, gente buena, mala. Vamos a empezar otra vez, porque son 5 capítulos que están aquí en la Biblia que no los puedes ignorar. ¿Te recuerdas que cuando empezamos a hablar, hablamos del 17? Segundo de Crónicas 17, versículos 3 y 4. Segundo de Crónicas, capítulo 17, versículos 3 y 4. Dice, y Jehová estuvo con Josafat, porque anduvo en los primeros caminos de David su padre, y no buscó a los Baales. Quiero que veas pues la parte buena. Vamos a hablar de la parte buena de Josafat, porque Josafat era bueno o malo. Él representa a todos nosotros los reyes del Nuevo Testamento. Buenos, malos. Mira, ¿por qué? Buenos, malos, porque somos hombres caídos que participamos en la vida del Espíritu del árbol del bien y el mal. Por eso somos buenos, malos. Mira. Y Jehová estuvo con Josafat porque anduvo en los primeros caminos de David su padre y no buscó a los Baales. Los Baales eran los dioses paganos. Los Baales eran los ídolos que los israelitas y los pueblos paganos buscaron, sino que buscó a Dios. Quiero que veas que mi introducción en esta mañana es, el punto número 1 es que Josafat era un hombre que buscaba a Dios. Mira, sino que buscó a Dios, al Dios de su padre, y anduvo en sus mandamientos y no según las obras de Israel. Tú has oído que el que habita al abrigo del Altísimo mora bajo la sombra del Omnipotente. Muchos salmos nos da Dios para que nosotros entendamos las verdades espirituales del Nuevo Testamento. En el caso de nosotros, que somos los Josafat modernos, Dios nos quiere mostrar que soberanamente nosotros somos buscadores de Dios. Por eso siempre trato de explicar detalladamente que la iglesia es una entidad, una estirpe, es un reino diferente a todo lo demás, porque la iglesia es Eva, la iglesia es la esposa de Cristo, y como esposa de Cristo, nosotros venimos blindados, venimos amurallados, es rom, venimos, hermano, protegidos por Dios a este mundo. Entonces es muy importante. No te aflijas tanto de que eres bueno y malo. Mira, el Señor Jesús fue claro cuando sus discípulos se maravillaban porque podían sujetar al diablo y podían hacer maravillas y milagros. Él mismo les dijo, no, no hombre, no os gocéis de eso. No. Mire, hoy día los hermanos se gozan de eso porque creen que eso es lo máximo. Creen que lo máximo es sanar enfermos, echar demonios, hablar lenguas. Hermano, creen que los dones del Espíritu, que son milagrosos, pues, no son ni siquiera naturales. Son algo que cualquier cristiano sin ninguna experiencia los puede experimentar. Sin embargo, lo natural, lo que es por crecimiento, lo que es orgánico, hermano, eso cuesta obtenerlo. Pero veamos pues que Josafat buscó a Dios, porque ese es mi primer punto de hoy en este mensaje. Él buscó a Dios. Y dice que
no caminó según las obras de Israel. Ahí usted puede ver lo bueno, bueno. Sigue leyendo usted y de los versículos 7 al 9 lo encuentra enseñando la palabra de Dios, enseñando la ley. Aparte de ser un rey que buscaba a Dios, hermano. Y nosotros tenemos esa característica. Yo quiero que usted lo sepa. Usted y yo somos buscadores del Señor y estamos bien empeñados en tener una palabra sobria que salga de nuestros labios. Una palabra pura. Y entonces después de eso Dios nos muestra cómo puede ser blindado Josafat. Josafat fue blindado. Ahorita le voy a declarar el blindaje, lo amurallado que estaba Josafat. Fíjese que aquí dice que cuando él buscó a Dios y él enseñó la palabra de Dios en una forma sobria, dice el versículo número 10, y cayó el pavor de Jehová sobre todos los reinos de la tierra que estaban alrededor de Judá, estoy en el versículo 10, y no osaron hacer guerra contra Josafat. Fíjese que aquí todavía no nos ha dicho, cuántos soldados tenía. Pero ahorita cuando lo leamos usted se va a sorprender. Él estaba blindado. Y mire con qué clase de hombres estaba blindado. Si usted lee conmigo el versículo 16, al final dice, y con él 200,000 hombres valientes. ¡Wow! Y sigue leyendo, dice que estaban armados de arco y escudo, el 17, y el 18 dice, dispuestos para la guerra. Y todavía el verso 19 dice, estos eran siervos del rey, sin los que el rey había puesto en las ciudades fortificadas en todo Judá. Pero note, primero él puso los sacerdotes. Si usted lee del versículo 7 al 9, allí están los príncipes. Mire, dice, al tercer año de su reinado envió sus príncipes, Ben-Ail, Abdías, Zacarías, Natanael y Micaías, para que enseñasen en las ciudades de Judá. Y con ello a los levitas, Semaías, Netanías, Zebadías, Asael, Sesmiramot, Jonatán, Adonías, Tobías y Tobadonías, y con ellos los sacerdotes Elisama y Joram. Quiero que veas que estaban los príncipes, estaban los levitas y estaban los sacerdotes, y enseñaron en Judá, teniendo consigo el libro de la ley de Jehová, y recorrieron todas las ciudades de Judá enseñando al pueblo. Fíjate pues, es bien importante entender que lo espiritual es lo que Dios quiere que pongamos al frente. Claro que Dios nos tiene blindados, porque después de que tú entiendes que venían los príncipes, que venían los levitas y venían los sacerdotes, después de eso nos dice que cayó un gran temor sobre todos los reinos de la tierra que estaban alrededor de Judá y no osaron hacer guerra contra Jehová. Hoy día, hermanos, se ponen primero a los soldados. Hoy día, si alguien quiere que le tengan miedo, mire, Rusia quiere que le tengan miedo, China quiere que le tengan miedo, Corea del Norte quiere que le tengan miedo. ¿Y cómo hacen ellos? Hacen unos desfiles para exhibir sus soldados. Fíjate. Ellos hacen desfiles para exhibir sus cañones, sus misiles, sus tanques, sus barcos, todo, hermano. Ellos primero exhiben eso y entonces la gente se asusta, especialmente si le sacan una bomba del tamaño de un jet, hermano, que lo tienen que mover hasta 2, 3 trailers juntos y le dicen a la gente, este es un artefacto que destruye en un minuto tantos y tantos millones de gente. Fíjese, ellos hablan de las armas nucleares y entonces ellos quieren que la gente tenga miedo y en realidad la gente tiene miedo, hermano.
cuando miran a marchar a los misiles de Rusia, a los misiles de China, hasta los de aquí, de los países tercermundistas, hermano, hacen sus marchas, Nicaragua, con sus soldaditos ahí, con sus tanques y sus misiles, Venezuela, hermano, y Cuba, y saludan ahí a los dictadores y todo, hermano. Mire, lo que estoy tratando es de que usted vea, pues, que cuando una persona es buena, porque ahorita estamos introduciéndonos en la bondad de Josafat, él busca a Dios y su palabra, y eso le da miedo a la gente. Fíjate que si Estados Unidos tiene temor de Dios, no tiene que poner primero los tanques y los misiles para exhibirlos, sino gente santa y servidora de Dios. Cuando una nación tiene gente santa y servidora de Dios, esa es el arma poderosísima que trae un miedo a la gente. Y tú lo puedes leer. En el libro de los Hechos dice que cuando todos esos hermanos y esos apóstoles se levantaron espiritualmente a enseñar la palabra, hermano, dice que las naciones, los pueblos tenían miedo. Hermano, la historia registra que cuando hay gente consagrada en esta tierra, los países se vuelven intocables, hermano. Si Estados Unidos ha sido intocable mucha parte de su historia, ha sido cuando la gente se tira de rodillas, ha sido cuando nosotros sentimos el pesar de consagrar nuestras vidas a Dios, cuando sentimos la necesidad de ser personas entregadas y totalmente centradas en Dios, hermano. Dios tiene a todos los enemigos quietos y le tienen miedo a esa nación, hermano. Y claro que Dios le da un ejército. Mire, voy a leer porque aquí primero Josafat nos pone que él busca a Dios, el Espíritu Santo. Luego nos pone que su temor era hacia Jehová. Ahora mire, vamos a leer desde el versículo 13. Segundo de Crónicas 17, versículo 13 en adelante. Tuvo muchas provisiones en las ciudades de Judá y hombres de guerra muy valientes en Jerusalén. Fíjese, hermano, esto es tremendo, que allí en el ejército, hermano, hayan hombres valientes. Y este es el número de ellos. Ahora te va a decir, pues, según sus casas paternas, de los jefes de los millares de Jehová, mire, estaba el general Adnas. Y él tenía con él 300,000 hombres muy esforzados. Ahora estamos hablando de que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen, porque todos estos ejércitos representan los millares de ángeles que nos protegen a nosotros. Pero primero va la búsqueda. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Claro que Dios le va a dar a Estados Unidos un ejército poderosísimo. Claro que sí lo va a dar el Señor. Claro que cuando quieran atacar a Estados Unidos está preparado para defenderse. Claro que sí. Y que Dios va a avergonzar a otros, hermano, eso también es claro, porque la gente que no tiene temor de Dios se mata entre ella misma. Así está escrito aquí, hermano. Así está escrito. Dios le dio batallas a Josafat donde eran millares y muchos más que ellos, a veces el doble de soldados que ellos, y se mataban entre ellos porque Dios los confundía, hermano, porque el capitán y el comandante general del ejército mundial y universal es Jehová, porque Él es varón de guerra. Y Él pelea las batallas y Él es el que decide qué país gana y qué país pierde, hermano. Y por eso a nosotros más nos vale que seamos los Josafats, que ponemos a Dios primeramente, que nos ocupamos primeramente de lo espiritual, hermano. Oh, gloria a Dios, estoy excited.
Estoy contento en esta mañana porque servimos a un Dios que solo está esperando de nosotros si mi pueblo, sobre el cual es invocado mi nombre, se humillare, yo sanaré su tierra y derrotaré a sus enemigos y daré paz en todos sus derredores. Aleluya, hermano. Gloria a Dios. Entonces, fíjese pues, fíjese. Dígame usted si Dios no está protegiéndonos y nos está dando millares de ángeles. Fíjese, estaba Adnas y este general tenía con él 300,000 hombres muy esforzados. Esos tipifican ángeles, hermano. Son ángeles. Después de él, otro jefe, Joanán, y él tenía 280,000. ¡Wow! Tras este, Amasías, hijo de Sicri, el cual se había ofrecido voluntariamente a Jehová, y con él 200,000 hombres valientes. Versículo 17. De Benjamín, Eliada, hombre muy valeroso, y con él 200,000 armados de arcos y escudos. Tras este, Josabad, con él 180,000 dispuestos para la guerra. Estos eran siervos del rey, sin los que el rey había puesto en las ciudades fortificadas en todo Judá. Si usted hace la suma, usted va a darse cuenta que Josafat tenía muchos jefes y entre todos esos jefes él tenía, contando tenía 1,160,000 soldados. Y como dice, esto era sin contar los que puso en las ciudades fortificadas en todo Judá. Quiere decir entonces que él fácilmente tenía sus 2,000,000 de soldados. Ahora, fíjese, ¿por qué Dios nos pone cantidades que a nosotros nos parezcan exuberantes? Porque así es Dios, hermano. Dios es el Padre de las huestes. Él es el comandante general de las huestes. Al servicio de Él están millones de millones de millones de millones de millones de millones de ángeles a favor de los que le buscan. Ay, pobre los cristianos. Están pensando en la gran tribulación. Y que algunos que no se pasa la gran tribulación, que sí sepa. Mire, ellos gastando su pensamiento en que si se pasa la gran tribulación, que no se pasa la gran tribulación. Hermano, usted tiene que poner su mirada en el Dios que tiene propósito, en el Dios de propósito. El propósito de nosotros es que haya gente santa en esta tierra para que Dios dé paz. Claro está que Dios tiene ejércitos, hermano. Claro, pero si usted se da cuenta, Dios nunca exhibe las cantidades ni las millonadas de ejército que Él tiene. Él dice, no, unos poquitos, unos cuantos. Habían 22,000 para ir a pelear la batalla cuando Dios usó a Gedeón. Y dijo, a ver, ¿cuántos de aquí son miedosos? Aleluya, hermano. Casi los 22,000 eran miedosos. Dijo, los que quieran volverse a su casa, váyanse a su casa porque va a haber guerra. Pero esta guerra no se gana con la fuerza del hombre, ni se gana con el número exhibido, ni con los misiles, ni los tanques, ni con los bombarderos. No. Que se levante el pueblo que ama a Dios, porque vamos a pelear la batalla. Y usted se va a dar cuenta, aquí mismo nos pone que ellos empezaron a cantar, dice, y ellos empezaron a hablar de Dios, hermano. Y Dios empezó a desbaratar los ejércitos extranjeros, y Dios derrotó a todos sus enemigos,
porque a los enemigos de Dios se les derrota cantándole a Dios, alabándole a Dios, hermano. A mí me llama mucho la atención, hermano, que cuando el Titanic se estaba hundiendo, los valientes estaban cantando y los miedosos se estaban matando entre ellos para ver quién encontraba una lanchita para no sufrir el ahogamiento en el mar. ¿Ha visto usted esa película? Los de la orquesta están tocando música y tocando música. ¿Por qué ellos no se lanzaron? ¿Por qué ellos no se tiraron al agua a pelearse, a matarse por conseguir una lanchita? No, ellos se pusieron a tocar música y a cantar. Fíjese, hermano, que eso es tremendo porque algunos no lo han entendido, hermano. Algunos no han entendido por qué los hijos de Dios cantamos. Mire, hermano, cuando una localidad canta, porque en todas partes hay grupos cristianos, hermano. Y mire, usted tiene que saber por qué los cristianos cantan, hermano. Especialmente qué cantamos. Que Él ha echado al jinete y al caballo al mar y que Él pelea las batallas por nosotros. Cada vez que tú estés en tu localidad, hermano. Ay, mire, ahorita se me vino la localidad de Ocotlán a la mente. Cuando esa localidad canta, ellos tienen abierta la puerta y la gente pasa, hermano. Hermano, la gente pasa ahí enfrente. Yo me acuerdo que una hermanita que se reúne ahí con ustedes dijo, yo pasé un día por aquí y me di cuenta que estaban cantando, dice. Y desde entonces ella se reúne con ellos. ¿Qué les parece? Mire, la alabanza trae victoria, hermanos. Nosotros cantamos y la gente, nuestros vecinos no saben, a ellos les molesta, ¿no ve que hay localidades donde los vecinos que son chamucos les tiran piedras, hermano, les van a tirar basura a la puerta? Nosotros cuando estábamos en la vaina, hermano, aquí cuando empezamos la obra hace 43 años, habían vecinos que nos iban a echar basura y popó de perro a la puerta, hermano. Ahí llegaban unos. Sin embargo, hermano, había un impío que él un día nos vino a declarar y nos dijo, cada vez que ustedes cantan, dice, yo me vengo aquí a mi puerta y soy quebrantado, me dan ganas de llorar al oírlos cantar y siento que Dios me quiere salvar a mí. Mire, hermano, lo que es la alabanza para los impíos y lo que es la alabanza para los hijos de Dios. Nosotros tenemos que entender la palabra entonces, hermano. La prosperidad de Josafat le vino porque él buscó a Dios y puso a Dios primero y después nos presenta su ejército. Después nos presenta un ejército, gloria a Dios, hermano. Y ya saben ustedes que después de eso nos va a hablar de la influencia que tenía el diablo sobre Josafat. Porque no vayas a creer que estás libre, hermano, que porque estás buscando a Dios de todo corazón y porque tienes tu corazón puesto en la palabra sobria y pura y que porque estás rodeado de ángeles, ya el Señor dice, ok, ya no te voy a probar. Nos va a probar, hermano, nos va a probar. Y entonces empieza la prueba y es la influencia del diablo, hermano. Qué casualidad que Acab, el rey que se había separado el reino de ellos, ahora el rey quiere hacer alianza con, con Josafat. Y es el rey Acab. Mire cómo empieza el capítulo 18. Tenía pues Josafat riquezas y gloria en abundancia. Fíjese, cuando tú estás glorioso, cuando tú estás floreciendo, cuando Dios te muestra que Él está contigo porque le buscas, aparece el diablo. Y aparece el diablo pidiendo que te acojas a Él, que te asocies a Él. ¿No pasó así con Cristo? Cristo estaba lleno de la fama de Dios y vino lleno del poder, dice la Biblia, al salir de su bautismo.
y fue llevado al desierto. ¿Para qué? Para ser tentado. Para ser tentado. Oh, si eres hijo de Dios. ¿No venía triunfante, pues? No venía. Mire, hermano, este es un patrón que se repite en toda la Biblia. Cuando estamos triunfantes, cuando mejor estamos, hermano, es cuando llegan las pruebas. No, no se te vaya a olvidar que en tu localidad debes cantar, ¿sí? Que cante el Estado de México, sí, que cante México, que cante Pachuca, que cante Izmiquilpan, que cante Zimapán, sí, hermano, que cante Giliapan, que cante Campeche, sí, que cante Champotón, que cante Chucanán, sí, que cante Nayarit, sí, que cante Jalisco, que canten todos, que cante Guatemala, que cante El Salvador, que cante Sudamérica, que cante Estados Unidos. Todos tenemos que cantar, hermano. Y si cantamos, Dios va a ganar la victoria. Entonces, cuando tenía influencia del diablo, viene el pobre y se asocia. Mira cómo dice, tenía pues Josafat riquezas y gloria en abundancia y contrajo parentesco con Acab. Contrajo parentesco con Acab. Hermano, no estás exento. Usted me dirá, entonces usted se está contradiciendo, hermano Carrió, porque usted dice que él tenía gloria y tenía soldados a su alrededor y que nosotros tenemos ángeles a nuestro alrededor. Sí, pero Dios no te garantiza que porque Él está de tu lado, tú no eres malo. Él dice que cuando tú lo buscas y todo, tú te das cuenta que Él es bueno y esa parte en ti es buena. Pero tienes tu parte mala, tu debilidad de asociarte con los que no te tienes que asociar. Mire, cuántos hermanos se asocian con otros hermanos que no les conviene. No les conviene. Hermano, Israel eran hermanos con Judá. Aquí se está hablando de hermanos con hermanos, alianza de hermanos con hermanos. Sin embargo, el lado norte era diabólico, hermano. O sea que no vayas a creer que porque todos nos reunimos en una localidad, todos podemos ser una buena amistad para ti. No, mi hermano. Dios te va a probar y te va a probar con hermanos que son más débiles que tú o débiles como tú y tú vas a querer hacer alianza con ellos. Esa es la influencia. Eso se llama influencia. Entonces, hermano, después de algunos años, descendió a Samaria para visitar a Acab. La influencia hace que tú busques la amistad con hermanos que tú ya sabes que no te convienen. Hermana, si una hermana es chismosa, no te conviene a ti estar cerca de ella. No te conviene. No importa que se enoje contigo y se dé cuenta y diga, ay, la hermana fulana ahora ya no se junta conmigo y antes se juntaba conmigo. ¿Por qué ya no se junta contigo? Porque se dio cuenta que eres una chismosa. Porque se dio cuenta que eres una persona que habla mal de los hermanos y ella no quiere caer en lo mismo, así que no la culpes. O hermanos, hay hermanos que a veces dicen, ya no me junto con fulano, porque se han dado cuenta que juntarse con él es una mala influencia, hermano. Yo te dije que este asunto es de cristianos del sur y cristianos del norte. Los cristianos del sur y los cristianos del norte son hermanos. Estos reyes son hermanos. Sí, Josafat era hermano de Acab. Pertenecían a las 12 tribus, pero la influencia lo hizo caer. Mira, mira solo cómo le contesta. Fíjate que le dice, mira, yo quería saber si quieres subir conmigo a pelear contra Ramot de Galaad, porque esos ingratos nos están haciendo la vida imposible y tenemos que desaparecerlos. Y dijo Acab, estoy en el versículo 3 del capítulo 18, rey de Israel a Josafat, rey de Judá, ¿quieres venir conmigo contra Ramot de Galaad? Y él respondió, yo soy como tú, y mi pueblo como tu pueblo. Iremos contigo a la guerra.
ahí empieza a perder Josafat, porque esto ya es de la maldad de Josafat, a pesar que se quiso escudar, hermano, porque le dijo, dice el verso 4, además dijo Josafat al rey de Israel, te ruego que consultes hoy la palabra de Jehová. Fíjese, por lo menos Josafat, como él era un hombre que buscaba a Dios y quería agradar a Dios, en su debilidad él se asoció con Acab, pero todavía tenía ese temor, como muchos hermanos que le dicen, hermano, es que lo que estás haciendo no es agradable a Dios. No, y el otro está, no, pero tú no te preocupes, hombre, Dios nos va a sacar adelante, esto solo es pasajero, esto aquí, allá. Bueno, lo que sucede es de que esa alianza la usa Dios para mostrarnos el engaño que hay de un hermano hacia el otro y cómo fue posible que encontraran engaño. Cuando uno hace alianzas con los hermanos que no son temerosos de Dios, entonces uno cae en la debilidad de ellos y en el engaño que están ellos. Porque ese es un engaño, hermano. Aquí se quedó bien registrado el engaño. Los profetas diciéndoles que subieran, diciéndoles que Dios estaba en el negocio y Dios manifiesta y abiertamente dice, yo no estoy en ese negocio. Oh, gloria a Jesús. Oh, gloria a Jesús. Entonces, fíjate que estamos viendo lo bueno y lo malo del rey Josafat. Si ustedes se van a dar cuenta, o si ustedes quieren, nos damos cuenta que este asunto está basado en eso, en lo bueno del rey Josafat y lo malo. Capítulo 19. En el 19 y versículo 2, allí dice, y le salió al encuentro el profeta Jehú, el vidente, hijo de Ananí, y dijo al rey Josafat, ¿al impío das ayuda? ¿Y amas a los que aborrecen a Jehová? Pues ha salido de la presencia de Jehová ira contra ti por esto. Fíjese que las alianzas con los hermanos que no están agradando a Dios, eso trae ira de Dios contra nosotros. A pesar que hay un pero, porque mira lo que dice el versículo 3. Dice, pero, se han hallado en ti buenas cosas. O sea que hay hermanos que debido a la influencia es que están participando en pecados de otros. Pero Dios conoce sus corazones, porque Dios sabe que no son malos como los otros que los están influenciando. Por cuanto has quitado de la tierra las imágenes de acera y has dispuesto en tu corazón buscar a Dios. Una y otra vez nos va a estar diciendo lo bueno y lo malo de Josafat. 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 Bueno, al llegar al versículo 4 dice, habitó pues Josafat en Jerusalén, y el pero cambia todo, y fíjate que esto, algunos lo leen y no lo entienden. Yo lo leí muchas veces y decía, Dios mío, ¿qué quiere decir esto? Mire, habitó pues Josafat en Jerusalén, pero daba vuelta, y salía al pueblo desde Berseba hasta el monte de Efraín. Fíjese, yo primero al leer esto decía, esto aquí está mal escrito. Habitó pues Josafat en Jerusalén, pero daba vuelta. Hermano, quiere decir que Josafat llegó un momento que era tan variable. Amaba a Dios, hermano. Buscaba a Dios, pero era variable porque daba vuelta. Pero daba vuelta, dice. Y salía al pueblo desde Bersea hasta el monte de Efraín y los conducía a Jehová, el Dios de sus padres. O sea que era un hombre que daba vueltas, pero conducía al pueblo, hermano. Y eso nos debe de preocupar a nosotros, porque aunque uno esté buscando a Dios, uno a veces da vueltas, hermano. Uno da vueltas, ¿sí?
Fíjese que hasta llegué a creer yo que este pasaje, pero daba vuelta, se refiere al camino de Caracol, al camino de Caracol que ya vio que el pueblo de Israel subió porque subió. El pueblo llegó a Canaán, pero siempre se encontraba en la misma situación. No había agua. Daba otra vuelta y al tiempo no hay agua. Y daba la vuelta y ahora no hay comida. Y daba la vuelta. O sea que, hermano, es muy significativo entender que aunque nosotros estamos buscando a Dios y llevando a la gente a Dios, nosotros podemos estar dando vueltas. Y puso jueces en todas las ciudades. Bueno, él hizo todo lo bueno, pero también se asociaba. Mire, ya cuando uno llega aquí al capítulo 20, uno se da cuenta, hermano, mire cómo dice en el 20:30, y el reino de Josafat tuvo paz, porque su Dios le dio paz paz por todas partes. Y ya vimos pues de dónde viene la paz. La paz viene cuando nosotros buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia. Él pone quietos a todos los enemigos. Y en el versículo número 32 y 33, ahí está lo bueno y lo malo como resumido. Mire, dice el 32, y anduvo en el camino de Asa su padre, sin apartarse de él, haciendo lo recto ante los ojos de Jehová, lo bueno. Pero de una vez otra vez lo malo, mire. Con todo eso, los lugares altos no fueron quitados, pues el pueblo aún no había enderezado su corazón al Dios de sus padres. Lo malo. ¿Quieres ver otra vez lo malo de Josafat? Versículo 35. Pasadas estas cosas, Josafat, rey de Judá, trabó amistad con Ocosías, rey de Israel, el cual era dado a la impiedad. Muy bien, entonces el mensaje de hoy, que es ya el sexto mensaje de Josafat, es para que tú tengas una claridad de que Dios nos puso a Josafat para entender lo bueno de nosotros y lo malo de nosotros. Entonces mañana, si Dios me da vida, vamos a hablar de cómo Dios trata con nosotros en lo bueno y en lo malo. Cómo trata Dios con nosotros en lo bueno y en lo malo. Porque tenemos que entender cómo es que siendo nosotros, hombres y mujeres, que somos buenos y malos, nos puso en la lista de dar a luz a Cristo. Si no entendemos todas estas explicaciones, hermano, para nosotros va a ser muy difícil saber de que Dios a nosotros, si vosotros siendo malos dais buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que es bueno no dará el Espíritu Santo, ¿sí?, a los que le buscamos? Entonces, hermano, vamos a entender cómo opera nuestra salvación siendo nosotros buenos y malos, porque nos va a juzgar Dios así. Finalicemos con 2 Corintios 5:10 para como una plataforma o una antesala para seguir mañana con lo bueno y lo malo de nosotros. 2 Corintios 5:10. 2 Corintios 5:10. Porque eso es para nosotros los cristianos del Nuevo Testamento. Dice 2 Corintios capítulo 5 y versículo 10. 2 Corintios capítulo 5 y versículo 10. Dice 2 Corintios 5:10. Porque es necesario. ¿Por qué no lo repites conmigo? Porque es necesario. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba, según lo que haya hecho mientras estuvo en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Los buenos malos. Los buenos malos vamos a ser juzgados en el tribunal de Cristo para que nos den recompensa. Los buenos malos. Pero tú ya sabes que el Señor va a poner en una balanza a ver si nosotros
¿La balanza se inclina más a lo malo o la balanza se inclina más a lo bueno? Así nos va a pesar Dios. Acuérdate que la ley es una mujer con una balanza, con los ojos cerrados, con los ojos cubiertos. Esa es la justicia, una balanza. Entonces la balanza es la balanza celestial. La balanza del tribunal de Cristo es, a ver, fulano, pónganlo, lo bueno y lo malo. A ver para dónde se inclina más. Josafat tuvo muchas cosas buenas y tuvo sus fallas, pero estamos seguros que la balanza de Josafat se fue en lo bueno más abajo que la balanza de lo malo que él hizo. ¿Ok? Entonces así vamos a entender cómo es que Dios nos va a juzgar y cómo es que de nosotros, siendo buenos y malos, Él se va a formar porque nos lleva de gloria en gloria, de gloria en gloria. Vamos creciendo hasta llegar a ser igualitos a Él, de tal manera que este asunto está bonito, porque Dios es el único que puede sacarnos adelante. Dios es el único que puede permitir que la balanza se vaya a lo bueno. Amén. Y vas a recordar que por eso Cristo le dijo al joven rico, ¿por qué me llamas bueno? Porque hermano, nosotros con el peso de Cristo es que podemos traer la balanza hasta abajo. Todo el peso de Cristo, vivir a Cristo, dar a luz a Cristo, se trae la balanza, hermano, hasta abajo y se queda aquí arriba, mire lo malo, y aquí abajo el peso de gloria. Tenemos un eterno peso de gloria, hermano, un eterno peso de expresión. Que Dios los bendiga a todos y se despide de ustedes su servidor y amigo José Gilberto Carrillo. Por favor, despídete. Ahí tienes un minuto para decirnos hasta mañana. Por lo menos dinos hasta mañana. Hasta mañana. Que Dios os guarde, que Dios os bendiga. Y seguimos adelante. Gloria a Dios. Aleluya. Me gusta el comentario de mi hermana Ale. Dice, debemos buscar a Dios sabiendo que somos, vamos a ver, debemos buscar a Dios sabiendo que somos buenos y malos, ¿sí? Sabiendo que somos buenos y malos, pero amurallados por Dios y asociarnos con los humildes, con los que quieren agradar a Dios. Esa es la fórmula. La fórmula, hay una fórmula, debemos buscar a Dios sabiendo que somos buenos y malos. Lo hizo Josafat, él sabía que era bueno y malo, buscó a Dios, Dios lo amuralló, lo asoció con los generales valientes y humildes y ellos querían agradar a Dios. Amén. Que Dios os guarde, que Dios os bendiga. Hasta mañana, hasta mañana, hasta mañana. Gloria a Dios.